Las burbujas del champagne cosquillaban mi nariz mientras levantaba mi copa hacia el horizonte de la Ciudad de México. Las luces de la metrópoli brillando como diamantes esparcidos bajo nuestra casa en las lomas de Chapultepec. Javier envolvió sus brazos alrededor de mí desde atrás, su barbilla descansando en mi hombro mientras estábamos en el balcón de nuestra habitación. Por otro trimestre exitoso, murmuró, su aliento cálido contra mi oído. Soluciones digitales. Azteca no habría llegado tan lejos sin tu apoyo incondicional. Me recargué en su abrazo, observando el resplandor lejano del Paseo de la Reforma pintar el cielo nocturno con tonos ámbar suaves. Si alguien me hubiera dicho que esa noche sería uno de nuestros últimos momentos de paz juntos, me habría reído. Javier y yo habíamos construido lo que todos consideraban el matrimonio perfecto. 12 años de sueños compartidos, bromas internas y una sociedad que hacía que otras parejas nos envidiaran en las cenas. Lo que no veían era la base cuidadosamente construida bajo nuestro éxito. Mientras Javier escalaba la escalera corporativa en Soluciones Digitales Azteca, yo había estado edificando mi propio imperio en silencio a través de Inversiones Pacífica, una firma de inversiones que cofundé con Diego Morales, cuando ambos éramos recién egresados de la maestría en administración con más ambición que experiencia. La firma había crecido más allá de nuestras expectativas más salvajes, manejando portafolios valuados en cientos de millones de pesos y manteniendo participaciones mayoritarias en decenas de empresas en todo México. Javier sabía que trabajaba en finanzas, por supuesto, pero nunca había prestado mucha atención a los detalles. Cuando las conversaciones giraban hacia mi trabajo, sus ojos se vidriaban con el desinterés cortés de alguien que asumía que mi trabajo era mucho menos importante que el suyo. Me veía como su esposa solidaria que tenía una bonita carrera secundaria, no como la mujer cuyas decisiones de inversión podían hacer o deshacer negocios enteros. La ironía no me pasaba desapercibida. Hace 3 años, cuando Soluciones Digitales Azteca estaba luchando por asegurar el financiamiento necesario para su expansión, yo había sido la inversionista anónima que salvó a la empresa. A través de un acuerdo cuidadosamente estructurado usando mi compañía fantasma, Holdings del Norte, SADCB, había adquirido una participación mayoritaria en Soluciones Digitales Azteca. Javier celebró a ese misterioso inversionista como el salvador de su carrera, sin darse cuenta de que dormía junto a ella todas las noches. Yo prefería que fuera así. El anonimato me daba libertad para tomar decisiones de negocios, sin las complicaciones de las relaciones personales. Diego manejaba la mayoría de las interacciones diarias con nuestras empresas de portafolio, mientras yo permanecía como la figura enigmática detrás de escena. Esto protegía tanto mi matrimonio como mis intereses comerciales, permitiéndome operar en un mundo donde ser subestimada a menudo era una ventaja. Esa noche en particular, en marzo, Javier estaba exultante por el éxito de una campaña importante que había liderado para el cliente más grande de Soluciones Digitales Azteca. Su ascenso a director senior de mercadotecnia vino con un aumento sustancial, y más importante para Javier, un prestigio significativo dentro de la comunidad empresarial de la Ciudad de México. Siempre había sido impulsado por el reconocimiento, la necesidad de ser visto como exitoso e importante. Fue una de las cosas que inicialmente me atrajeron de él, esa ambición ardiente que igualaba la mía. Sofía quiere llevar al equipo al nuevo restaurante en Polanco la próxima semana, dijo Javier, volviendo a llenar nuestras copas. Fridas, creo que se llama, una cena de celebración por haber conseguido la cuenta de Grupo Torres. Sofía Vargas, la directora general que había tomado el control de la empresa cuando su padre se retiró hace 2 años. Había estado observando su estilo de liderazgo a través de los reportes trimestrales y las juntas de consejo a las que asistía bajo mi identidad corporativa. Era astuta, ambiciosa, y exactamente el tipo de líder que Soluciones Digitales Azteca necesitaba. También era sorprendentemente hermosa, aunque había intentado no notar ese detalle en particular durante nuestros pocos encuentros breves en eventos de la industria, donde aparecía como yo misma en lugar de la representante misteriosa de Holdings del Norte. «Suena maravilloso», respondí, genuinamente complacida por su éxito. «Has trabajado muy duro en esa cuenta». El teléfono de Javier vibró en la mesa de noche y sentí que se tensaba ligeramente antes de alcanzarlo. Una mirada rápida a la pantalla, luego lo silenció sin leer el mensaje. «¿Trabajo?», pregunté. «Solo Sofía»,
confirmando algunos detalles para la presentación del lunes, dijo rápidamente. Pero algo en su tono se sentía fuera de lugar. Nada que no pueda esperar hasta mañana. Mirando hacia atrás, ese fue probablemente el primer indicio real de una grieta en nuestra fachada perfecta. Las llamadas telefónicas a horas extrañas, siempre de Sofía. Las reuniones tardías que parecían extenderse más cada semana. La forma en que la atención de Javier se había dividido, como si una parte de él siempre estuviera en otro lugar, incluso cuando estaba sentado a mi lado. Pero esa noche, envuelta en el calor de sus brazos y el brillo de su último logro, aparté esas preocupaciones. Las personas exitosas trabajaban duro, me dije. Sofía era una jefa exigente, y Javier estaba demostrando ser digno de mayores responsabilidades. La inversión que había hecho en soluciones digitales Azteca estaba dando dividendos, no solo financieramente, sino en la satisfacción profesional de mi esposo. Las semanas siguientes trajeron un torbellino de eventos sociales celebrando el ascenso de Javier. Cenas en el club de golf, eventos de networking en el centro histórico, inauguraciones de galerías donde la élite empresarial de la Ciudad de México se reunía para ser vista y ver. Javier prosperaba en estos ambientes, encantando a clientes y colegas con la confianza fácil que me había cautivado en una subasta benéfica hace 12 años. Yo jugaba mi papel a la perfección. La esposa solidaria que hacía preguntas inteligentes y recordaba los nombres de todos. Lo que la mayoría no sabía era que a menudo conocía más sobre sus negocios de lo que ellos sospechaban. A través del extenso portafolio de inversiones Pacífica, tenía mis dedos en el pulso de todo el ecosistema empresarial de la Ciudad de México. La galería de arte cuya hipoteca teníamos, la cadena de restaurantes que ayudamos a expandir, la startup tecnológica que financiamos en sus primeras etapas. Me movía por estos eventos como una agente secreta a plena vista. Laura tiene una cabeza increíble para los negocios, diría Javier, con su brazo alrededor de mi cintura. Siempre haciendo las preguntas inteligentes. Soy afortunado de tener sus puntos de vista. El tono condescendiente dolía más de lo que él sabía. Javier genuinamente creía que estaba siendo un cumplido, pero sus palabras revelaban cuánto entendía realmente de mis capacidades reales. En su mente, yo era una aficionada inteligente, ofreciendo sugerencias útiles, no una profesional cuyas estrategias de inversión generaban retornos que empequeñecían su salario anual. Una noche a principios de abril, asistimos a un evento de la revista Líderes Mexicanos para sus galardonados menores de 40 años. Javier había sido nominado, pero no llegó a la lista final, una decepción que cargaba con obvia frustración. Sofía Vargas, sin embargo, no solo había hecho la lista, sino que fue destacada en la portada, fotografiada en una pose poderosa contra el horizonte de la Ciudad de México. Lo merece, dijo Javier mientras estudiábamos la exhibición de la revista cerca de la entrada. Sofía ha transformado esa empresa. El crecimiento de ingresos desde que tomó el control ha sido increíble. Asentí, sabiendo exactamente cuán increíble. Como la principal inversionista de la empresa, recibía reportes financieros detallados que mostraban cuán exitosamente Sofía había ejecutado el plan de expansión que yo había financiado. Era brillante, sin duda. También estaba al otro lado de la sala, en un vestido negro impresionante que abrazaba sus curvas perfectamente, atrayendo miradas de admiración de la mitad de los hombres presentes. ¿Deberíamos ir a felicitarla?, sugerí, en parte por un respeto profesional genuino, y en parte por curiosidad sobre la mujer que había estado consumiendo tanto del tiempo y la atención de mi esposo. Nos abrimos paso entre la multitud, pasando por grupos de las estrellas empresariales emergentes de la Ciudad de México, bebiendo cócteles artesanales y discutiendo tendencias de mercado. Sofía estaba en el centro de atención cerca del bar, rodeada de admiradores, pero de alguna manera mantenía un aire de autoridad accesible que tuve que admirar. «Javier», exclamó cuando nos vio, su rostro iluminándose con una calidez genuina. «Y tú debes ser Laura. He oído tanto de ti». Su apretón de manos fue firme, su sonrisa radiante, y su atención parecía completamente enfocada en nuestra conversación, a pesar de la multitud que clamaba por su tiempo.
Podía ver por qué Javier hablaba de ella con tanta admiración. Poseía esa rara combinación de competencia y carisma que hacía a los líderes naturales. «Felicidades por el reconocimiento», dije, aunque por lo que entiendo, está bien merecido. El crecimiento de Soluciones Digitales Azteca ha sido impresionante. Gracias. Aunque honestamente, no podría haberlo hecho sin miembros del equipo como Javier. Su visión creativa ha sido instrumental en nuestro éxito. La forma en que lo miró cuando lo dijo hizo que algo frío se asentara en mi estómago. Había calidez allí, sí, pero también algo más íntimo que una apreciación profesional. La respuesta de Javier fue igualmente reveladora. Un leve rubor de orgullo y placer que iba más allá de la satisfacción profesional. «Deberíamos dejar que regreses con tus admiradores», dije rápidamente, de repente ansiosa por escapar del magnetismo de su conexión evidente. «Por supuesto, pero deberíamos cenar todos pronto», respondió Sofía. «He querido conocer a la mujer que mantiene a nuestro director estrella tan centrado y feliz». Mientras nos alejábamos, Javier estaba prácticamente radiante. ¿Ves lo que quiero decir? Es increíble. La forma en que piensa estratégicamente, cómo ve oportunidades que otros pasan por alto. Trabajar para ella ha sido lo mejor que le ha pasado a mi carrera. El entusiasmo en su voz era inconfundible. Y no se trataba solo de negocios. Javier siempre había sido impulsado por el éxito, pero esto era diferente. Esto era admiración personal rayando en la fascinación, y la realización me golpeó como un golpe físico. Esa noche, mientras Javier dormía a mi lado, miré el techo e intenté procesar lo que había presenciado. La mujer a la que había estado financiando anónimamente, cuyo éxito empresarial había hecho posible, estaba robando el corazón de mi esposo. La inversión que se suponía aseguraría nuestro futuro financiero estaba amenazando con destruir nuestro matrimonio. Saqué mi teléfono y revisé los reportes financieros recientes de Soluciones Digitales Azteca, mirándolos con nuevos ojos. La empresa estaba prosperando, sí, pero el estilo de liderazgo de Sofía estaba creando una cultura donde las largas horas y la dedicación intensa no solo se esperaban, sino que se celebraban. Javier no solo estaba trabajando hasta tarde porque el trabajo lo exigía. Estaba trabajando hasta tarde porque quería impresionar a Sofía para probarse digno de su atención y aprobación. A la mañana siguiente, trajo la primera confrontación directa con la realidad que había estado evitando. El teléfono de Javier sonó durante el desayuno, el nombre de Sofía destellando en la pantalla. En lugar de las conversaciones profesionales rápidas a las que estaba acostumbrada a escuchar, esta llamada se extendió por 20 minutos. La voz de Javier estaba animada, salpicada de risas que sonaban más íntimas que profesionales. «Perdón por eso», dijo cuando finalmente colgó. Sofía tenía algunas ideas sobre la propuesta de Grupo Hernández que quería discutir conmigo. «¿Un sábado por la mañana?», pregunté, intentando mantener mi tono ligero. «Sabes cómo es ella. Cuando la inspiración llega, actúa. Eso es lo que la hace una líder tan efectiva». Observé cómo terminaba su café, notando cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de sus ideas, la energía que parecía radiar de él cada vez que se mencionaba su nombre. Preparar y narrar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, de vuelta a la historia. Esto no era solo admiración profesional. Javier estaba enamorándose de su jefa, y o no se daba cuenta, o no le importaba lo suficiente como para ocultarlo. Las semanas siguientes trajeron un desfile de señales de alerta que ya no podía ignorar. Los hábitos de arreglo personal de Javier cambiaron sutilmente. Mejor loción, más atención a su apariencia, una nueva membresía en el gimnasio que realmente usaba. Nuestras conversaciones durante la cena se centraban cada vez más en las últimas iniciativas de Sofía, sus ideas, su visión para el futuro de la empresa. Cuando intentaba dirigir las discusiones hacia nuestros propios planes o intereses, la atención de Javier se desviaba. Sus respuestas se volvían superficiales.
La evidencia final llegó durante una cena en casa de nuestros vecinos, los Ramírez. Juan Ramírez mencionó haber visto a Javier y Sofía en el Antara Fashion Hall el jueves anterior, compartiendo lo que parecía una conversación íntima mientras tomaban algo. Probablemente hablando de negocios, dijo Juan con una sonrisa cómplice, aunque parecían bastante absortos el uno en el otro. La explicación de Javier después fue fluida y razonable. Un cliente había cancelado una reunión, dejándolos a ambos con tiempo libre inesperado. Sofía había sugerido aprovechar la oportunidad para planificar la revisión trimestral próxima. Nada inapropiado, solo dos colegas haciendo un uso productivo de una pausa inesperada en sus horarios. Pero conocía a mi esposo lo suficiente como para reconocer las señales. La ligera defensividad en su tono, la forma en que evitaba el contacto visual al explicar, el detalle innecesario que sugería una historia ensayada. Javier estaba teniendo una aventura, o al menos avanzando firmemente hacia una, y lo estaba haciendo con la mujer cuya empresa yo poseía en secreto. La ironía era casi risible. Había financiado el éxito de Sofía, permitido su ascenso al poder, y ahora ella estaba usando esa posición para seducir a mi esposo. La inversión que hice para asegurar nuestro futuro se estaba convirtiendo en el instrumento de nuestra destrucción. Y Javier, ajeno a la red de conexiones a su alrededor, avanzaba ciegamente hacia una traición que le costaría mucho más de lo que podía imaginar. Mientras yacía despierta otra noche, escuchando la respiración tranquila de Javier a mi lado, me di cuenta de que nuestra vida perfecta había sido una ilusión todo el tiempo. El éxito, la armonía, los sueños compartidos, todo construido sobre cimientos de secretismo y malentendidos que finalmente comenzaban a desmoronarse. Pronto tendría que decidir si luchar por lo que habíamos construido o prepararme para el colapso inevitable. Lo que Javier no sabía era que cuando el colapso llegara, yo sería quien controlaría cuán lejos y cuán duro caería. La inversionista anónima de la que nunca se molestó en aprender estaba a punto de convertirse en la persona más importante de su vida, y no de la manera que jamás habría imaginado. El mensaje de texto llegó un martes por la mañana, mientras revisaba reportes trimestrales en mi oficina en casa. Javier había salido al trabajo una hora antes, besando mi mejilla con el aire distraído de un hombre cuyos pensamientos ya estaban en otra parte. El mensaje era de Valeria Gómez, mi mejor amiga desde la Facultad de Derecho, y ahora una de las abogadas de divorcio más respetadas de la Ciudad de México. Café, algo que necesitamos discutir. Valeria nunca usaba ese tono a menos que algo serio estuviera en marcha. Acepté encontrarme con ella en Café de Tacuba, un lugar tranquilo en el centro histórico donde podíamos hablar sin cruzarnos con alguien del círculo profesional de Javier. El trayecto me dio tiempo para prepararme para cualquier bomba que Valeria estuviera a punto de soltar, aunque nada podría haberme preparado para la precisión devastadora de su revelación. Ella ya estaba sentada cuando llegué, su apariencia normalmente impecable, de alguna manera apagada. Valeria había construido su reputación, siendo imperturbable ante divorcios complicados y batallas de custodia amargas. Pero hoy parecía genuinamente incómoda. He estado debatiendo si decirte esto durante semanas, comenzó sin preámbulos. Pero como tu amiga, no puedo quedarme callada. Deslizó su teléfono por la mesa, mostrándome una serie de fotografías que hicieron que mi sangre se helara. Javier y Sofía en varios lugares de la Ciudad de México. Su lenguaje corporal contando una historia que había estado intentando desesperadamente no leer. Afuera del Hotel St. Regis, compartiendo una cena íntima en un restaurante que no reconocí, caminando de la mano por el Parque México. La imagen final los mostraba besándose en el estacionamiento. Estas fueron tomadas por un investigador privado, dijo Valeria en voz baja. Otro cliente lo contrató para seguir a su esposo infiel, y resultó que capturó a tu Javier en el fondo. Cuando se dio cuenta de quién era, me trajo las fotos. Miré las imágenes, sintiéndome extrañamente desconectada de mi propia devastación. Parte de mí sabía que esto venía. Había visto las señales acumulándose como nubes de tormenta en el horizonte. Pero saber y ver eran experiencias completamente diferentes. La prueba visual transformó la sospecha en una realidad aplastante.
¿Cuánto tiempo?, logré preguntar. Basado en las marcas de tiempo, al menos 6 semanas, probablemente más. La voz de Valeria era gentil pero profesional. Laura, lo siento mucho. Sé que esto no es lo que querías escuchar. Volví a recorrer las fotos, notando la intimidad fácil entre Javier y Sofía. Parecían una pareja que había estado junta durante meses, no semanas. La forma en que ella se inclinaba hacia él, la manera protectora en que su brazo se curvaba alrededor de sus hombros, la alegría evidente en ambos rostros. Era todo lo que nuestro matrimonio había estado careciendo durante más tiempo del que quería admitir. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Valeria. La pregunta quedó suspendida en el aire mientras procesaba no solo la traición, sino la compleja red de implicaciones que la rodeaban. Javier estaba teniendo una aventura con la directora general de la empresa que yo poseía. Sofía estaba usando su posición de poder para seducir a mi esposo, mientras se beneficiaba de mi inversión anónima. La situación era tan enredada que casi me reí de lo absurdo. Necesito pensar, dije finalmente. Esto es más complicado de lo que parece. Valeria levantó una ceja pero no insistió. Me conocía lo suficiente como para reconocer cuando estaba operando en modo estratégico en lugar de crisis emocional. Habíamos sido amigas lo suficiente como para que entendiera que mi primer instinto siempre era recopilar información y considerar todos los ángulos antes de hacer cualquier movimiento. El regreso a casa fue un borrón de tráfico en la Ciudad de México y pensamientos acelerados. Seguía viendo esas fotografías, la felicidad en el rostro de Javier que no me había mostrado en meses. ¿Cuándo dejé de ser la persona que le traía alegría? ¿Cuándo nuestro matrimonio se convirtió en algo de lo que quería escapar en lugar de atesorar? Para cuando llegué a nuestra casa en Las Lomas, había tomado mi primera decisión. No confrontaría a Javier de inmediato. En cambio, observaría, documentaría y me prepararía. Si este matrimonio estaba terminando, yo controlaría cómo y cuándo sucedería. Más importante aún, me aseguraría de entender cada aspecto de la situación antes de revelar mi mano. Esa noche, Javier llegó a casa más tarde de lo habitual, alegando que había estado atrapado en una sesión de estrategia que se prolongó. Su explicación fue fluida y creíble, entregada con la facilidad practicada de alguien que había estado mintiendo consistentemente durante semanas. Parecía relajado, casi alegre, la tensión que había notado en los últimos meses, reemplazada por una energía que ahora entendía munía, provenía de su romance secreto. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó, aflojándose la corbata mientras se dirigía a la cocina. «Productivo», respondí, observándolo cuidadosamente. «Valeria y yo tomamos café. Mencionó haberte visto en el centro ayer». La más mínima pausa en sus movimientos, tan breve que podría haberla pasado por alto si no hubiera estado buscando. «Oh, ¿dónde? ¿Cerca del St. Regis?», dijo con naturalidad. «Estaba con alguien del trabajo, probablemente Sofía. Tuvimos una comida con un cliente que se extendió, así que caminamos por el centro después para discutir la presentación. El aire fresco le ayuda a pensar». La mentira salió de su boca con tanta facilidad que me maravillé de lo natural que le resultaba el engaño cuando le convenía. Sus palabras no carecían de ironía. Sofía estaba poniendo un esfuerzo extra, solo que no del tipo que beneficiaría a los accionistas de Soluciones Digitales Azteca. Estaba destruyendo sistemáticamente la vida personal de la principal inversionista de su empresa, mientras llevaba a cabo su aventura bajo la apariencia de dedicación profesional. Durante los días siguientes, comencé mi propia investigación. Usando mi acceso a los registros financieros y comunicaciones de empleados de Soluciones Digitales Azteca, empecé a construir una línea de tiempo de la relación de Javier y Sofía. Lo que descubrí fue más extenso y calculador de lo que había imaginado. La aventura había comenzado casi inmediatamente después de que Sofía asumió como directora general. Su primera interacción documentada fuera de los negocios normales ocurrió solo 3 semanas después de su promoción. Una cena que supuestamente era para discutir el papel de Javier en los planes de expansión de la empresa. A partir de ahí, las reuniones se volvieron más frecuentes y personales, siempre disfrazadas cuidadosamente como necesidades de negocio.
Lo que más me perturbó fue el patrón de manipulación que descubrí. Sofía había aislado sistemáticamente a Javier de sus colegas, creando proyectos especiales que requerían que trabajara directamente con ella. Había reestructurado sus responsabilidades para aumentar su dependencia de su aprobación y guía. Incluso había arreglado que viajara con ella a conferencias donde sus alojamientos en hoteles estaban sospechosamente coordinados. Esto no era un romance espontáneo que se había desarrollado naturalmente entre colegas. Era una seducción calculada, ejecutada con la precisión de una adquisición corporativa. Sofía había identificado a Javier como un objetivo y lo persiguió con el mismo pensamiento estratégico que aplicaba a las empresas. La realización me llenó de una furia fría. Como la dueña anónima de Soluciones Digitales Azteca, había confiado en Sofía para dirigir la empresa con integridad y profesionalismo. En cambio, estaba usando su posición para llevar a cabo afaires personales que creaban riesgos y comprometían el ambiente de negocios. Peor aún, lo hacía sin ninguna consideración por el hecho de que sus acciones estaban destruyendo el matrimonio de una inversionista. Pero mi ira también estaba dirigida a Javier. No era una víctima inocente en este escenario. Era un hombre casado que había elegido traicionar sus votos por la emoción de una aventura con su jefa más joven y exitosa. El Javier que pensé que conocía se habría horrorizado ante tal comportamiento. Este Javier aparentemente era capaz de compartimentar su ética cuando convenía a sus deseos. Mientras profundizaba en las comunicaciones de la empresa, descubrí otro elemento perturbador. Sofía había estado socavando sutilmente a otros empleados que podrían haber competido por la atención o el ascenso de Javier. 2 directores de mercadotecnia prometedores habían sido transferidos a posiciones menos deseables después de mostrar demasiada familiaridad con Javier durante las reuniones de equipo. Una ejecutiva talentosa había sido pasada por alto para un ascenso después de que Sofía expresó preocupaciones sobre su encaje con el equipo. Sofía estaba moldeando toda la cultura de la empresa para apoyar su relación con Javier, creando un ambiente donde sus deseos personales tenían precedencia sobre los objetivos de negocio. Era exactamente el tipo de fallo de liderazgo que podía destruir el valor de una empresa y exponer a los inversionistas a riesgos significativos. La pieza final de evidencia vino de una fuente inesperada. Diego Morales me llamó una tarde con preocupaciones sobre las métricas recientes de Soluciones Digitales Azteca. Como mi socio en Inversiones Pacífica, monitoreaba nuestras empresas de portafolio en busca de señales de problemas que pudieran requerir intervención. Algo anda mal con Soluciones Digitales Azteca, dijo sin rodeos. Los números se ven bien en la superficie, pero hay patrones preocupantes en las encuestas de satisfacción de empleados y las métricas de productividad. ¿Qué tipo de patrones?, pregunté, aunque sospechaba que ya lo sabía. Declive en la moral, aumento en la rotación en departamentos clave, quejas sobre favoritismo y criterios de promoción poco claros. El tipo de problemas que sugieren problemas de liderazgo en la cima. Diego estaba identificando, desde una perspectiva objetiva de negocios, los mismos problemas que yo había descubierto a través de mi investigación personal. La aventura de Sofía con Javier no solo estaba destruyendo mi matrimonio, estaba comprometiendo la efectividad de la empresa y amenazando el valor de mi inversión. Esa noche, sentada en mi oficina en casa, miraba la evidencia que había acumulado. Registros bancarios que mostraban el aumento en los gastos de Javier en restaurantes y hoteles, comunicaciones de la empresa que revelaban el trato preferencial que había estado recibiendo, fotografías que documentaban sus muestras públicas de afecto, un patrón de decisiones de negocio que priorizaban las relaciones personales sobre las obligaciones profesionales. La traición era completa e innegable. Javier no solo me había engañado, lo había hecho de una manera que amenazaba todo lo que había trabajado para construir. La empresa que había salvado estaba siendo mal administrada por una directora que priorizaba su vida amorosa sobre sus responsabilidades fiduciarias. El esposo al que había apoyado estaba usando su posición para llevar a cabo una aventura que podía exponer tanto nuestras finanzas personales como mis intereses comerciales a riesgos significativos. Pero quizás lo más insultante de todo era la arrogancia casual con la que habían llevado a cabo su relación. Ni Javier ni Sofía
habían mostrado ninguna preocupación por la discreción o las consecuencias. Habían perseguido su aventura con la confianza de personas que creían que eran intocables, que sus acciones existían en un vacío sin impacto en los demás. No tenían idea de que la esposa que consideraban irrelevante era en realidad la persona con el poder de terminar con sus carreras y su relación. Me habían subestimado por completo, asumiendo que no era más que una esposa solidaria sin verdadera influencia o recursos propios. Al cerrar los archivos y apagar mi computadora, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El dolor y la traición seguían allí, pero estaban siendo superados por algo más frío y enfocado. Javier y Sofía habían tomado sus decisiones basándose en la suposición de que yo era impotente para detenerlos. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. A la mañana siguiente hice 2 llamadas telefónicas. La primera fue a Valeria, pidiéndole que comenzara a preparar los documentos de divorcio, pero que los mantuviera confidenciales hasta que estuviera lista para proceder. La segunda fue a Diego, solicitando que recopilara una revisión exhaustiva del desempeño de Sofía como directora general, con especial atención a cualquier decisión que pudiera comprometer el valor de la empresa o crear responsabilidad legal. Javier salió al trabajo esa mañana con un beso en mi mejilla y una promesa de estar en casa para la cena. No tenía idea de que su esposa ya estaba 3 pasos adelante, preparándose para desmantelar el engaño cuidadosamente construido que había consumido nuestro matrimonio. La inversionista anónima de la que nunca se molestó en aprender estaba a punto de convertirse en la persona más importante de su vida. La revelación llegó durante una llamada rutinaria de los miércoles por la mañana con Alejandra Torres, la abogada corporativa de Inversiones Pacífica. Le había pedido que revisara las decisiones recientes de gobernanza corporativa de Soluciones Digitales Azteca, ostensiblemente como parte de nuestra supervisión estándar de portafolio. Lo que descubrió cambió todo lo que creía saber sobre mi posición en este desastre que se desarrollaba. «Laura, necesitamos hablar de inmediato», dijo Alejandra con una urgencia que raramente escuchaba de la abogada imperturbable. ¿Puedes venir a mi oficina esta mañana? Hay algo sobre la situación de Soluciones Digitales Azteca que necesitas ver en persona. 1 hora después, estaba sentada frente al escritorio de caoba de Alejandra, mientras ella extendía una serie de documentos legales que hicieron que mi pulso se acelerara. La mujer que me había guiado a través de innumerables acuerdos comerciales complejos durante la última década mostraba una expresión de emoción apenas contenida mezclada con preocupación profesional. «He estado revisando la estructura corporativa de Soluciones Digitales Azteca como pediste», comenzó, ajustándose los anteojos de lectura, «y descubrí algo bastante extraordinario sobre tu posición como accionista mayoritaria a través de Holdings del Norte». Señaló una cláusula específica enterrada profundamente en los documentos de la Carta Constitutiva de la empresa, un lenguaje tan técnico que había pasado por alto su importancia durante mi revisión inicial de la inversión. Esta disposición otorga al accionista mayoritario el derecho de convocar una revisión inmediata del desempeño ejecutivo basada en conductas que puedan comprometer los activos de la empresa o crear responsabilidad legal. Mi corazón comenzó a latir rápidamente mientras Alejandra continuaba con su explicación. Más importante aún, hay una cláusula de moralidad aquí que aborda específicamente las relaciones entre ejecutivos y empleados. Si la directora general participa en conductas que crean un ambiente de trabajo hostil o exponen a la empresa a responsabilidad por acoso, el accionista mayoritario puede iniciar procedimientos de destitución inmediata. Las implicaciones me golpearon. La aventura de Sofía con Javier no era solo una traición personal, era una clara violación de los estándares de gobernanza corporativa que me daba el derecho legal de removerla de su posición. Como la dueña anónima de Soluciones Digitales Azteca, tenía el poder de terminar con ambas carreras y su relación con una sola resolución del Consejo. «Hay más», continuó Alejandra, sacando otro documento. «Los acuerdos de compensación ejecutiva incluyen disposiciones de recuperación por mala conducta. Si Sofía es removida por causa, pierde no solo su paquete de indemnización, sino también sus opciones de acciones y bonos por desempeño que datan de hace 2 años. Estamos hablando de aproximadamente 80 millones de pesos». Miré los documentos.
procesando la magnitud de lo que Alejandra había descubierto. El marco legal ya existía para destruir la carrera y la seguridad financiera de Sofía. Todo lo que necesitaba era documentación de la mala conducta, la cual ya poseía en abundancia. ¿Y qué pasa con Javier?, pregunté, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Como el subordinado involucrado en una relación inapropiada con su supervisora, sería despedido por causa, sin paquete de indemnización, sin continuación de beneficios, y su cláusula de no competencia permanecería en efecto, esencialmente excluyéndolo de la industria del marketing en la Ciudad de México por 18 meses. El poder que había estado sosteniendo sin saberlo era impresionante. Con la estrategia legal adecuada, podía eliminar a Javier y Sofía de sus posiciones profesionales mientras recuperaba el control de la empresa que habían estado mal administrando. La inversionista anónima que habían ignorado y desestimado era en realidad la persona que controlaba sus destinos profesionales. Alejandra, necesito que prepares 2 conjuntos de documentos, dije, mi voz más firme de lo que sentía. Primero, una resolución formal del Consejo que solicite la revisión de la directora general basada en la evidencia que hemos discutido. Segundo, documentación de la reclamación por ambiente de trabajo hostil, incluyendo el patrón de favoritismo y represalias contra otros empleados, y el cronograma para la implementación. Consideré la pregunta cuidadosamente. La opción nuclear que Alejandra había descrito devastaría a Javier y Sofía de inmediato, pero el momento sería crucial para un impacto máximo. Quería que entendieran no solo que estaban siendo castigados, sino exactamente quién estaba administrando ese castigo y por qué. Quiero que todo esté listo para ejecutarse, pero en reserva hasta que determine el momento óptimo, decidí. No se trata solo de cumplimiento legal, se trata de justicia. Alejandra asintió con la satisfacción sombría de una abogada que apreciaba una estrategia elegante. Tendré los documentos preliminares listos para el viernes, y Laura, lo que estás planeando es completamente legal y, podría decirse, necesario para proteger tu inversión. No dejes que nadie te haga sentir culpable por ejercer tus derechos legítimos como accionista mayoritaria. Al salir de la oficina de Alejandra, sentí una transformación ocurriendo dentro de mí que era tanto exhilarante como aterradora. Durante semanas, había sido la víctima en este escenario, la esposa traicionada descubriendo la infidelidad de su esposo. Ahora entendía que en realidad había sido la persona con más poder todo el tiempo. Solo no me había dado cuenta. El trayecto de regreso a las lomas me dio tiempo para considerar mis próximos movimientos. Simplemente destruir las carreras de Javier y Sofía sería satisfactorio, pero no abordaría el problema más profundo de cómo me habían manipulado y engañado. Quería que entendieran la magnitud completa de su error de cálculo antes de que revelara mi mano. Esa tarde tomé una decisión que incluso me sorprendió a mí misma. Llamé al número principal de Soluciones Digitales Azteca y pedí programar una reunión con Sofía Vargas para discutir posibles oportunidades de inversión. Usando mi nombre real en lugar de la identidad corporativa de Holdings del Norte, me posicioné como una inversionista exitosa de la Ciudad de México, interesada en explorar posibilidades de asociación. La asistente de Sofía fue inmediatamente complaciente. La señora Vargas estaría encantada de reunirse conmigo el jueves por la tarde. ¿Podría proporcionar algunos antecedentes sobre mi enfoque de inversión? Di una versión cuidadosamente editada de mis credenciales, enfatizando el rendimiento de mi portafolio, sin revelar la extensión completa de mis recursos o el hecho de que ya era dueña de su empresa. El plan que se cristalizaba en mi mente era simple y devastador. Me reuniría con Sofía cara a cara, permitiéndole que me presentara una propuesta para invertir en la empresa que ya poseía, mientras llevaba a cabo una aventura con mi esposo. La ironía sería exquisita, y me daría la oportunidad de observarla de cerca mientras ella permanecía completamente ajena a quién era yo realmente. El miércoles por la noche trajo otra pieza del rompecabezas cuando Javier anunció que asistiría a una cena del equipo de Soluciones Digitales Azteca el jueves por la noche. Sofía está invitando al personal senior para celebrar el éxito de la cuenta de Grupo Torres, explicó con un entusiasmo apenas contenido. Debería ser una noche agradable. Sonreí y le dije que se divirtiera,
sabiendo que pasaría la tarde del jueves en la oficina de su amante, mientras ella intentaba convencerme de invertir en su empresa. La simetría era casi poética. El jueves llegó con un clima inusualmente cálido, que se sentía apropiado para la confrontación que estaba orquestando. Me vestí cuidadosamente para mi reunión con Sofía, eligiendo un traje azul marino que proyectaba autoridad sin parecer amenazante. Quería ser memorable, pero no de una manera que la hiciera sospechar. Las oficinas de Soluciones Digitales Azteca en el centro ocupaban 3 pisos de una reluciente torre de cristal que mostraba el gusto de Sofía por la estética moderna. El área de recepción presentaba arte abstracto y muebles minimalistas que hablaban de éxito y sofisticación. Era exactamente el tipo de ambiente que impresionaría a posibles inversionistas y clientes. La asistente de Sofía me llevó a una sala de conferencias en el último piso con vistas panorámicas del horizonte de la Ciudad de México. Sofía entró momentos después, y debo admitir que verla en su entorno profesional fue impresionante. Se movía con confianza y autoridad, cada centímetro de la exitosa directora general que había transformado la empresa de su padre en una potencia regional. «Señora Morales», dijo, extendiendo una mano perfectamente cuidada. «Gracias por venir. Entiendo que está interesada en aprender más sobre la trayectoria de crecimiento de Soluciones Digitales Azteca». De cerca, Sofía era aún más impactante de lo que recordaba de nuestro breve encuentro en el evento de networking. Poseía esa rara combinación de belleza e inteligencia que la hacía naturalmente magnética. Podía entender por qué Javier se sentía atraído por ella, incluso mientras resentía el dolor que esa atracción había causado. «Siempre estoy interesada en empresas bien gestionadas con un liderazgo sólido», respondí, sentándome frente a ella. Su reputación en la comunidad empresarial de la Ciudad de México es bastante impresionante. Durante la siguiente hora, Sofía me guió a través del modelo de negocio, el desempeño financiero y los planes de expansión de Soluciones Digitales Azteca, con la experiencia pulida de alguien que había dado esta presentación innumerables veces. Era innegablemente brillante, hablando con conocimientos sobre tendencias de mercado, ventajas competitivas y oportunidades estratégicas. Lo que me fascinó fue lo diferente que parecía en este entorno comparado con la mujer de esas fotografías con Javier. Aquí era completamente profesional, enfocada y articulada. La persona que proyectaba era de alguien completamente dedicado al éxito empresarial, sin ninguna pista de las complicaciones personales que estaban comprometiendo su juicio. Nuestras recientes adquisiciones de cuentas nos han posicionado para un crecimiento significativo en los próximos 18 meses, continuó, mostrando proyecciones financieras en su laptop. Estamos particularmente emocionados por nuestras capacidades expandidas en integración de marketing digital. Hice preguntas inteligentes sobre personal, retención de clientes y posicionamiento competitivo, genuinamente curiosa sobre cómo veía las perspectivas de la empresa. Sus respuestas revelaban tanto un impresionante conocimiento empresarial como puntos ciegos preocupantes. Habló con entusiasmo sobre las contribuciones de Javier, sin ningún reconocimiento de los problemas éticos que su relación creaba. Una de nuestras ventajas clave es la profundidad del talento en nuestro equipo de marketing, dijo en un momento. Nuestro director senior de marketing, Javier Morales, ha sido instrumental en desarrollar nuestra estrategia de adquisición de clientes. Su visión creativa y pensamiento estratégico han superado todas las expectativas. La manera casual en que mencionó el nombre de Javier, sin ninguna indicación de que estaba discutiendo a mi esposo, o que su relación iba más allá de la colaboración profesional, era impresionante en su audacia. Estaba sentada frente a la esposa de Javier, elogiando sus capacidades profesionales mientras llevaba a cabo una aventura secreta con él. El señor Morales suena como un activo valioso, observé, mirando su rostro cuidadosamente. Siempre es impresionante cuando una empresa puede atraer y retener talento de primera. Absolutamente, respondió Sofía. Javier aporta exactamente el tipo de pensamiento innovador que impulsa el crecimiento sostenible. Se ha convertido en una parte integral de nuestro equipo de liderazgo. La eufemismo era particularmente dolorosa. Javier se había vuelto integral para los planes de Sofía, pero no de la manera que beneficiaría a los accionistas de Soluciones Digitales Azteca.
Me pregunté si realmente creía en su propia jerga corporativa o si simplemente estaba tan cómoda compartimentando sus motivaciones profesionales y personales. Mientras la reunión continuaba, me encontré desarrollando un respeto a regañadientes por las capacidades empresariales de Sofía, incluso mientras planeaba su destrucción profesional. Era claramente talentosa y había mejorado genuinamente el desempeño de Soluciones Digitales Azteca durante su mandato. En otras circunstancias, podría haber sido exactamente el tipo de directora general que maximizaría los retornos de mi inversión, pero las circunstancias no eran otras. Había elegido perseguir a mi esposo mientras dirigía mi empresa, creando conflictos de interés que comprometían su efectividad y amenazaban el negocio que había trabajado para construir. El talento sin integridad era, en última instancia, inútil en una posición de liderazgo. Estoy impresionada por lo que ha logrado, dije cuando nuestra reunión llegaba a su fin. Soluciones digitales. Azteca claramente tiene fundamentos sólidos y un liderazgo capaz. Me gustaría que mi equipo revise sus materiales en más detalle antes de tomar decisiones de inversión. Por supuesto, respondió Sofía, levantándose para estrechar mi mano nuevamente. Aprecio su interés y espero que tengamos la oportunidad de trabajar juntos. Empresas como Soluciones Digitales Azteca se benefician enormemente de asociaciones con inversionistas sofisticados que entienden nuestra industria. La ironía de sus palabras era casi abrumadora. Estaba expresando esperanza por una asociación con una inversionista que ya poseía su empresa y que estaba preparando usar esa propiedad para terminar con su carrera. Estaba elogiando a los inversionistas sofisticados, mientras se comportaba de una manera que demostraba un completo desprecio por los intereses de los inversionistas. Estaré en contacto pronto, prometí, recogiendo mis materiales. Puedes esperar noticias de mis representantes en los próximos días. Al regresar a mi auto, sentí que las piezas finales de mi estrategia encajaban en su lugar. Sofía me había dado todo lo que necesitaba para justificar las acciones que estaba planeando. Su discusión casual de las contribuciones de Javier, su evidente orgullo por su colaboración, su completa falta de conciencia sobre las implicaciones éticas de su relación, todo proporcionaba una documentación perfecta de su ineptitud para el liderazgo. Esa noche, sentada en mi oficina en casa, revisé las notas de mi reunión mientras Javier se preparaba para su cena con el equipo de Sofía. El contraste entre la mujer profesional que conocí esa tarde y la seductora intrigante revelada en esas fotografías era notable. Sofía era claramente capaz de mantener múltiples personas dependiendo de su audiencia y objetivos. Pero esa flexibilidad también era su debilidad. Se había vuelto tan cómoda compartimentando sus diversos roles que había perdido de vista cómo se interconectaban. La directora general que me impresionó con su conocimiento empresarial era la misma mujer que estaba comprometiendo los estándares de gobernanza de su empresa. La líder que hablaba apasionadamente sobre integridad y desempeño estaba llevando a cabo una aventura que violaba principios. Mientras Javier me besaba de despedida y se dirigía a su noche con Sofía, abrí mi laptop y comencé a redactar el correo electrónico que pondría todo en marcha. Alejandra recibiría mis instrucciones a primera hora del viernes por la mañana, desencadenando el proceso legal que me transformaría de inversionista anónima a dueña activa. El juego estaba a punto de cambiar por completo, y ni Javier ni Sofía tenían idea de lo que se avecinaba. Habían construido su relación sobre la suposición de que yo era impotente para detenerlos. Mañana comenzarían a aprender cuán catastróficamente habían calculado mal. La inversionista anónima que desestimaron estaba a punto de convertirse en la persona más importante en sus vidas, y la revelación destruiría todo lo que pensaban que habían construido juntos. El viernes por la mañana llegó con una claridad nítida, que sigue a una acción decisiva. Había pasado la noche finalizando mi estrategia, y para las 8:00 estaba en la oficina de Alejandra Torres, observando cómo revisaba los documentos que cambiarían varias vidas antes de que terminara el día. Los papeles legales estaban extendidos sobre la mesa de conferencias como planes de batalla, cada uno cuidadosamente diseñado para maximizar el impacto. La resolución del Consejo es a prueba de balas, confirmó Alejandra, ajustándose los anteojos mientras examinaba el borrador final. La conducta de Sofía Vargas viola claramente múltiples disposiciones de la Carta Constitutiva de la empresa. La evidencia documentada de favoritismo,
Las quejas por ambiente de trabajo hostil y la relación inapropiada con un subordinado constituyen motivos para una destitución inmediata. Deslizó otro documento por la mesa. Las disposiciones de recuperación financiera son igualmente sólidas. Basado en el cronograma que hemos establecido, ella perderá aproximadamente 80 millones de pesos en compensación y beneficios. La cláusula de no competencia permanece en efecto por 2 años, lo que efectivamente la excluye de posiciones ejecutivas en cualquier empresa competidora en México. Estudié los números, sorprendida por cuán completamente la devastación financiera podía transformar la vida de alguien. Sofía había construido su estilo de vida alrededor de una compensación de nivel de directora general, desde su loft en el centro hasta los pagos de su auto de lujo. La pérdida inmediata de ingresos, combinada con la exclusión de la industria, la obligaría a reconstruir todo desde cero. ¿Qué pasa con la terminación de Javier?, pregunté. Igualmente completa, respondió Alejandra con la satisfacción de una abogada que había creado un caso hermético. Como el subordinado en una relación inapropiada con su supervisora, será despedido por causa, sin paquete de indemnización, sin continuación de beneficios, y su acuerdo de no competencia sigue siendo completamente ejecutable. Dada la posición de mercado de soluciones digitales Azteca, estará efectivamente excluido de la industria del marketing de la Ciudad de México por un mínimo de 18 meses. La minuciosidad de su destrucción profesional era impresionante. En cuestión de horas, podía reducir a Javier y Sofía de ejecutivos a desempleados, luchando por encontrar trabajo en sus campos elegidos. El poder era embriagador y aterrador a partes iguales. Quiero programar una reunión de emergencia del Consejo para el lunes por la mañana, decidí. Pero quiero que Sofía reciba una notificación previa esta tarde de que su desempeño está bajo revisión. Debería tener el fin de semana para contemplar lo que se avecina sin poder hacer nada al respecto. Alejandra asintió con aprobación. La presión psicológica a menudo es más efectiva que la acción inmediata. Pasará el fin de semana preguntándose exactamente qué sabemos y cuánta evidencia hemos reunido. El momento estaba calculado deliberadamente. Hoy era viernes, y Javier había mencionado que él y Sofía planeaban asistir a un retiro de la empresa en Valle de Bravo durante el fin de semana. Nada abiertamente romántico, solo una sesión de estrategia del equipo de liderazgo que casualmente incluía solo a ellos dos. Su último fin de semana juntos, antes de que destruyera su fantasía cuidadosamente construida. A las 10:30 hice la llamada telefónica que comenzaría la fase final de mi plan. Usando mi autoridad como accionista mayoritaria, contacté al secretario del Consejo de Soluciones Digitales Azteca y solicité formalmente una sesión de emergencia para abordar problemas urgentes de gobernanza. El secretario, claramente desconcertado por la intervención inesperada de la misteriosa representante de Holdings del Norte, tartamudeó preguntas sobre el horario y los puntos de la agenda. Lunes por la mañana a las 9:00, afirmé con firmeza. La agenda se centrará en la revisión del desempeño ejecutivo y posibles cambios de liderazgo. La señora Vargas debe ser informada de que su estatus laboral estará en discusión. La audible inhalación del secretario fue audible por el teléfono. En 3 años como directora general, Sofía nunca había enfrentado un escrutinio serio por parte del Consejo. Había asumido que su posición era segura, protegida por un sólido desempeño financiero y la ausencia de problemas evidentes. La notificación de que su trabajo estaba repentinamente en peligro destrozaría esa suposición cómoda. A mediodía, la noticia de la reunión de emergencia del Consejo había llegado a Sofía. Lo supe porque Javier me llamó desde la oficina de Soluciones Digitales Azteca, su voz tensa con un pánico apenas controlado. Laura, algo extraño está pasando en el trabajo, dijo sin preámbulos. Sofía acaba de recibir una notificación de que el Consejo quiere revisar su desempeño el lunes. Nadie sabe qué lo desencadenó ni de qué planean hablar. Inyecté la cantidad adecuada de preocupación en mi voz. ¿Eso suena inusual? ¿Crees que hay algún problema con la empresa? No lo sé. Sofía ha sido una excelente directora general. Los resultados financieros hablan por sí mismos. Su lealtad hacia ella era conmovedora, aunque equivocada.
Está tratando de averiguar quién pidió la revisión y cuáles podrían ser sus preocupaciones. Seguro que es solo una gobernanza corporativa de rutina, dije con calma. Estas cosas probablemente ocurren todo el tiempo en empresas exitosas. Lo que Javier no sabía era que podía ver los intentos cada vez más frenéticos de Sofía por recopilar información en tiempo real. Como accionista mayoritaria, tenía acceso a todas las comunicaciones corporativas, incluidos los correos electrónicos urgentes que ella estaba enviando a los miembros del consejo y asesores legales. Sus mensajes revelaban una creciente desesperación mientras intentaba entender qué había desencadenado el escrutinio repentino. La tarde trajo otro momento delicioso de ironía cuando Sofía me llamó directamente. Su asistente explicó que la señora Vargas quería una reunión de seguimiento para discutir la oportunidad de inversión que exploramos el día anterior. La directora general, que enfrentaba una catástrofe profesional, todavía estaba tratando de cortejar a la persona que estaba orquestando su caída. «Me temo que mi agenda está bastante llena la próxima semana», le dije a la asistente. «Tal vez podríamos reconectar después de que la señora Vargas resuelva sus prioridades comerciales actuales». La cortés evasiva estaba calculada para aumentar la ansiedad de Sofía sin revelar mi mano. Pasaría el fin de semana preguntándose si la misteriosa revisión del consejo estaba de alguna manera conectada con su intento fallido de asegurar una nueva inversión. La incertidumbre aumentaría su estrés y haría que la revelación final fuera aún más devastadora. Esa noche, sentada en mi oficina en casa, monitoreaba las comunicaciones internas de Soluciones Digitales Azteca, mientras Javier empacaba para su retiro de fin de semana con Sofía. Su maleta estaba abierta en nuestra cama, llena de ropa casual que sugería caminatas largas y conversaciones íntimas en lugar de sesiones de estrategia de negocios. Tarareaba suavemente mientras doblaba camisas, claramente emocionado por el tiempo ininterrumpido con su amante. «El resort tiene un spa», mencionó casualmente. Sofía pensó que sería bueno para el equipo relajarse después de todo el estrés reciente. El equipo consistía exactamente en 2 personas, ninguna de las cuales estaría relajándose una vez que llegara el lunes por la mañana. Observé a Javier seleccionar su loción favorita, la que le había regalado para nuestro aniversario hace 2 años, y sentí una punzada de tristeza por lo que habíamos perdido. A pesar de todo, una parte de mí aún recordaba al hombre del que me enamoré, la persona ambiciosa pero con principios que parecía incapaz de tal traición. «Suena encantador», dije, logrando mantener mi voz neutral. Ambos merecen un tiempo para relajarse y planificar para el futuro. Javier me besó de despedida el sábado por la mañana, con el afecto distraído de un hombre cuyos pensamientos ya estaban en otra parte. Observé su auto desaparecer por la calle de nuestra casa en Las Lomas, sabiendo que sería la última vez que dejaría nuestra casa como mi esposo en algo más que en nombre. Para el lunes por la noche, nuestro matrimonio habría terminado en todo menos en las formalidades legales. El fin de semana pasó con una lentitud agonizante mientras esperaba la confrontación del lunes. Pasé el sábado revisando la evidencia que Alejandra había recopilado, asegurándome de que cada detalle de la mala conducta de Javier y Sofía estuviera debidamente documentado. El rastro de papel era devastador, revelando no solo su aventura, sino la manera sistemática en que habían manipulado la cultura de Soluciones Digitales Azteca para apoyar su relación. El domingo trajo noticias que confirmaron mis sospechas sobre su retiro. Juan Ramírez, nuestro vecino que formaba parte del consejo de administración del resort en Valle de Bravo, mencionó haber visto a Javier y Sofía compartiendo una cena íntima en el restaurante del resort el sábado por la noche. Su mesa estaba apartada, su conversación animada y su comportamiento claramente el de amantes en lugar de colegas. Parecían muy cercanos, observó Juan con la mirada conocedora de alguien que había presenciado una indiscreción obvia. «Espero que todo esté bien contigo y Javier». La preocupación inocente en su voz casi me hizo reír. Juan no tenía idea de que su observación casual estaba proporcionando la pieza final de evidencia que necesitaba para la reunión del consejo del lunes. El lunes por la mañana, llegó con una frescura inusual, que se sentía apropiada para la confrontación que se avecinaba. Me vestí cuidadosamente con un traje gris carbón que proyectaba autoridad y profesionalismo.
La armadura de una mujer preparada para la guerra corporativa, el reflejo que me miraba desde el espejo del dormitorio, parecía tranquilo y determinado, sin mostrar rastros de la agitación emocional que me había consumido semanas antes. Alejandra se reunió conmigo en las oficinas de Soluciones Digitales Azteca a las 8:30, portando los documentos legales que remodelarían el liderazgo de la empresa en una hora. El vestíbulo del edificio estaba tranquilo, solo con guardias de seguridad y personal de limpieza presentes a esa hora temprana. La asistente ejecutiva de Sofía no llegaría hasta las 9, lo que nos dio tiempo para preparar la sala de conferencias y revisar nuestra estrategia una última vez. Recuerda, no eres Laura Morales, la esposa traicionada, en esta sala, aconsejó Alejandra mientras subíamos en el ascensor al piso ejecutivo. Eres la accionista mayoritaria de Holdings del Norte, ejerciendo una supervisión legítima de tu inversión. Las motivaciones personales son irrelevantes para el caso de negocios que estamos presentando. La distinción era crucial, tanto legal como psicológicamente. Aunque mis acciones estaban motivadas por la traición personal, la justificación para la destitución de Sofía era enteramente profesional. Había violado los estándares de gobernanza corporativa, creado responsabilidad legal y comprometido la efectividad de la empresa. El hecho de que lo hubiera hecho mientras tenía una aventura con mi esposo era una ironía dolorosa, no la base legal para su terminación. A las 9:00 en punto, Sofía entró en la sala de conferencias, esperando una reunión de rutina del consejo, para abordar cualquier preocupación misteriosa que hubiera desencadenado la sesión de emergencia. Estaba vestida impecablemente con un traje de poder azul marino, su confianza intacta, a pesar de la incertidumbre del fin de semana. La transformación en su rostro cuando me vio sentada a la cabeza de la mesa de conferencias valió cada momento de planificación. «Señora Morales», dijo, su voz traicionando el primer indicio de confusión. «No esperaba verte aquí». «Buenos días, Sofía», respondí, indicándole que tomara asiento. «Por favor, siéntate. Tenemos mucho que discutir». Los siguientes momentos fueron una clase magistral en guerra psicológica. Mientras Sofía procesaba las implicaciones de mi presencia, miró a Alejandra, notando los documentos legales esparcidos por la mesa. Luego de nuevo a mí con creciente alarma. La exitosa directora general, que había pasado el fin de semana planeando estrategias con mi esposo, estaba comenzando a entender que había caído en una trampa. «Me temo que no entiendo», dijo Sofía, permaneciendo de pie a pesar de mi invitación. «¿Cuál es exactamente el propósito de esta reunión?» «Estoy aquí representando a Holdings del Norte, la accionista mayoritaria de Soluciones Digitales Azteca», expliqué con calma. «Nos hemos preocupado por ciertos problemas de gobernanza que requieren atención inmediata». El color se drenó del rostro de Sofía mientras la magnitud de la situación se hacía clara. La mujer con la que se había reunido el jueves pasado, la posible inversionista que intentó cortejar, era en realidad la dueña anónima de su empresa. Más devastador aún, estaba comenzando a darse cuenta de que podría estar conectada con Javier de maneras que harían su aventura exponencialmente más peligrosa. «¿Holdings del Norte?», repitió lentamente, como probando las palabras. «¿Tú eres la accionista mayoritaria?» «Lo soy. Y tú, señora Vargas, has estado gestionando mi empresa de una manera que viola múltiples disposiciones de tu acuerdo de empleo». Alejandra abrió la primera carpeta y comenzó a leer la evidencia documentada de la mala conducta de Sofía. La relación inapropiada con un empleado subordinado, el trato preferencial que creó un ambiente de trabajo hostil para otros miembros del personal, el uso de recursos de la empresa para actividades personales, las represalias sistemáticas contra los empleados que podrían haber competido por la atención de Javier. Cada acusación aterrizó como un golpe físico, y observé cómo la compostura profesional de Sofía se desmoronaba mientras se daba cuenta de la minuciosidad de nuestra investigación. La mujer que había proyectado tanta confianza y autoridad durante nuestra reunión del jueves estaba desapareciendo, reemplazada por alguien que entendía que su vida cuidadosamente construida se estaba derrumbando en tiempo real. «Además», continuó Alejandra,
Tu conducta ha expuesto a Soluciones Digitales Azteca a una responsabilidad legal significativa. Las demandas por acoso sexual, despidos injustificados y quejas por discriminación son consecuencias previsibles del ambiente de trabajo que has creado. Esto es por Javier, dijo Sofía de repente, su voz apenas por encima de un susurro. Eres la esposa de Javier Morales. La admisión flotó en el aire como una confesión. Sofía finalmente había conectado los puntos entre mi identidad como accionista mayoritaria y mi relación con el hombre casado al que había estado seduciendo. La expresión en su rostro reveló que entendía la magnitud completa de su error de cálculo. Sí, lo soy, confirmé. Aunque ese hecho es irrelevante para tu estatus laboral, estás siendo despedida por causa basada en violaciones documentadas de la política corporativa y los estándares profesionales. Alejandra deslizó los documentos de terminación por la mesa, cada página detallando las consecuencias financieras de la destitución de Sofía. La pérdida de acciones, la recuperación de bonos por desempeño, la aplicación de cláusulas de no competencia. 80 millones de pesos desapareciendo con una firma. No puedes hacer esto, protestó Sofía, aunque su voz carecía de convicción. El Consejo nunca apoyará esto. El Consejo ya ha sido presentado con la evidencia, respondí. Como accionista mayoritaria, tengo la autoridad para remover a los ejecutivos por causa. Tu conducta claramente cumple con ese estándar. La reunión continuó durante otros 30 minutos, mientras Alejandra desmantelaba metódicamente cada aspecto de la vida profesional de Sofía. La seguridad la escoltaría fuera del edificio de inmediato. Su equipo de la empresa sería confiscado. Su acceso a las instalaciones y sistemas de Soluciones Digitales Azteca sería terminado dentro de la hora. Pero el golpe final estaba por llegar. Mientras Sofía firmaba los documentos de terminación con manos temblorosas, entregué la noticia que completaría su destrucción. «Oh, y Sofía», dije mientras se preparaba para irse, «el empleo de Javier Morales también fue terminado esta mañana. Lo están escoltando fuera del edificio mientras hablamos». El sonido que hizo Sofía fue algo entre un jadeo y un sollozo. Su amante y su carrera habían sido eliminados simultáneamente por la mujer que ambos habían desestimado como irrelevante. La inversionista anónima que nunca se molestaron en identificar había destruido todo lo que habían trabajado para construir. Mientras la seguridad llegaba para escoltar a Sofía fuera de las oficinas de Soluciones Digitales Azteca, sentí el peso de meses de traición levantándose finalmente de mis hombros. La justicia había sido servida con precisión quirúrgica, y las personas que me habían subestimado pasarían años lidiando con las consecuencias de su arrogancia. El juego había terminado, y yo había ganado más completamente de lo que Javier o Sofía podrían haber imaginado. El impacto de la terminación de Sofía se extendió por Soluciones Digitales Azteca como un incendio forestal. En cuestión de horas, la noticia de la partida repentina de la directora general circulaba entre los empleados, clientes y competidores de la comunidad empresarial de la Ciudad de México. El comunicado oficial citaba preocupaciones de gobernanza y diferencias estratégicas con el Consejo, pero la rapidez y la finalidad de la acción sugerían algo mucho más serio que un desacuerdo corporativo rutinario. Permanecí en las oficinas de Soluciones Digitales Azteca durante la tarde, trabajando con el equipo de gestión interino para asegurar la continuidad operativa. La ironía no me pasó desapercibida. Ahora estaba gestionando abiertamente la empresa que había estado financiando en secreto durante 3 años. Los empleados que nunca habían oído hablar de Holdings del Norte de repente se encontraron reportando a representantes de su misterioso accionista mayoritario. La terminación de Javier se manejó con igual eficiencia. La seguridad lo escoltó fuera del edificio, mientras aún intentaba procesar el despido de Sofía. Según los reportes que recibí, se quedó atónito en silencio, apenas logrando recoger sus pertenencias personales antes de ser expulsado permanentemente de las instalaciones. El chico de oro que había prosperado bajo la protección de Sofía ahora era solo otro empleado despedido, sin perspectivas y con opciones disminuyendo. Los mercados financieros reaccionaron rápidamente al cambio de liderazgo. El precio de las acciones de Soluciones Digitales Azteca fluctuó salvajemente mientras los inversionistas intentaban evaluar las implicaciones del cambio repentino en la dirección.
Los analistas de la industria comenzaron a especular sobre las circunstancias misteriosas que rodeaban la partida de Sofía, con algunos sugiriendo un posible escándalo o mala conducta. La reputación de la empresa, cuidadosamente construida durante años de éxito, ahora estaba manchada por preguntas sobre su antiguo liderazgo. Diego Morales llegó a las oficinas de Soluciones Digitales Azteca, el martes por la mañana, para ayudar a navegar la transición. Como mi socio en Inversiones Pacífica, había sido informado sobre la situación, pero no sobre los detalles personales que motivaron mis acciones. Su enfoque estaba completamente en proteger nuestra inversión y mantener el valor de la empresa durante la crisis de liderazgo. El Consejo necesita anunciar un liderazgo permanente lo antes posible, aconsejó Diego durante nuestra sesión de estrategia. La incertidumbre sobre la dirección de la gestión está dañando nuestra posición en el mercado. Estoy de acuerdo. Respondí, revisando los perfiles de candidatos que Recursos Humanos había compilado. Pero necesitamos a alguien con una integridad incuestionable y sin conexiones con la administración anterior. El énfasis en la integridad no pasó desapercibido para Diego, aunque fue lo suficientemente diplomático como para no indagar sobre las razones subyacentes de la destitución de Sofía. Las violaciones de gobernanza podían abarcar desde irregularidades financieras hasta fallos éticos, y los inversionistas experimentados aprendían a no hacer demasiadas preguntas sobre las políticas internas de las empresas. Para el miércoles, la magnitud completa de las pérdidas financieras de Sofía se había aclarado. Las disposiciones de recuperación en su contrato eran más extensas de lo que había imaginado, cubriendo no solo los bonos recientes, sino también las opciones de acciones y la compensación diferida que databa de su nombramiento como directora general. Su loft en el centro, comprado con ingresos anticipados, que nunca se materializarían, ya estaba listado para la venta, con una pérdida significativa. La situación de Javier era igualmente grave. Su despido por causa significaba que no había paquete de indemnización, ni continuación de beneficios. La cláusula de no competencia, que había parecido un detalle menor del contrato, ahora era una restricción que ponía fin a su carrera, impidiéndole trabajar para cualquier competidor de Soluciones Digitales Azteca en México durante 18 meses. Combinado con su reputación como alguien despedido por mala conducta, sus perspectivas de empleo en la comunidad de marketing de la Ciudad de México, muy unida, eran prácticamente nulas. Las consecuencias personales de su aventura estaban siendo tan devastadoras como las profesionales. La relación de Sofía y Javier, que había prosperado en el éxito compartido y la ambición mutua, ahora estaba anclada en el fracaso y la recriminación mutuos. El estrés de la destrucción simultánea de sus carreras estaba poniendo a prueba cualquier sentimiento genuino que hubiera existido entre ellos. Supe de su relación deteriorada a través de Valeria Gómez, quien había oído sobre su discusión pública muy acalorada en un bar del centro el viernes por la noche. Aparentemente, Javier había estado bebiendo mucho y culpando ruidosamente a Sofía por su situación, afirmando que ella le había prometido que su relación se mantendría confidencial. Sofía había respondido con igual veneno, sugiriendo que Javier había sido ingenuo al pensar que su aventura no tendría consecuencias eventualmente. Se están destruyendo el uno al otro tan eficientemente como destruyeron sus carreras, observó Valeria durante nuestra reunión de almuerzo. Aunque debo decir que ver al karma trabajar con tanta precisión es algo satisfactorio. Valeria había estado al tanto de mi estrategia desde el principio, aunque había mantenido una distancia profesional de los aspectos corporativos de mi venganza. Como abogada de divorcios, entendía que la venganza personal y las decisiones de negocios debían permanecer legalmente separadas, incluso cuando servían al mismo propósito final. ¿Cómo estás manejando todo esto?, preguntó. La satisfacción de ganar no siempre compensa el dolor de lo que vino antes. La pregunta me obligó a enfrentar emociones que había estado evitando durante el intenso enfoque de las últimas semanas. La victoria era completa y satisfactoria, pero no podía borrar el hecho de que mi matrimonio había terminado y mi confianza había sido permanentemente dañada. La traición de Javier había revelado defectos de carácter que hacían imposible la reconciliación, independientemente de las consecuencias que ahora enfrentaba. Lo estoy procesando, admití. La ira está disminuyendo, pero está siendo reemplazada por algo más complicado.
Alivio, tal vez. O claridad sobre quién soy realmente cuando no estoy tratando de ser la esposa solidaria de alguien. La transformación que había experimentado durante esta prueba iba mucho más allá de mi respuesta a la infidelidad de Javier. Tomar el control activo de Soluciones Digitales Azteca había despertado aspectos de mi personalidad que habían estado latentes durante años de desempeñar un papel secundario en la carrera de Javier. Descubrí que disfrutaba del liderazgo corporativo y la toma de decisiones estratégicas de maneras que la gestión de mi portafolio de inversiones desde las sombras nunca había satisfecho. Para el lunes siguiente, Soluciones Digitales Azteca se había estabilizado bajo la gestión interina, y el Consejo había aprobado mi recomendación para un director general permanente. Ana Ramírez, una ejecutiva veterana con una reputación impecable y sin conexiones con la administración anterior, asumiría de inmediato. Su primera prioridad sería reconstruir la cultura de la empresa y eliminar las dinámicas tóxicas creadas por el liderazgo de Sofía. Las encuestas de satisfacción de empleados que realizamos revelaron la magnitud de los problemas causados por la aventura de Sofía con Javier. Varios miembros del personal informaron sentirse desmoralizados por el favoritismo evidente y preocupados por la ética del liderazgo senior. Varios empleados talentosos ya habían estado buscando activamente otras oportunidades, y 2 habían presentado sus renuncias antes de que se anunciara la terminación de Sofía. La designación de Ana fue universalmente bienvenida por el personal de Soluciones Digitales Azteca. Su reputación por justicia y profesionalismo ofrecía esperanza de que la empresa pudiera superar el daño causado por la conducta de Sofía. Más importante aún, su perspectiva externa ayudaría a identificar y corregir problemas sistémicos que podrían haber contribuido a los fallos de gobernanza. La comunidad empresarial de la Ciudad de México tardó más en procesar las implicaciones de la caída dramática de Sofía. Había sido vista como una estrella en ascenso, alguien cuyo éxito representaba a la nueva generación de liderazgo corporativo. Su despido por violaciones éticas envió ondas de choque a través de las redes profesionales, donde había sido considerada un modelo a seguir. La reputación profesional de Javier sufrió aún más severamente. Mientras que Sofía podría potencialmente reconstruir su carrera en otro mercado, el despido de Javier como el subordinado en una relación inapropiada llevaba un estigma adicional. La percepción era que había avanzado a través de relaciones personales, en lugar de méritos, un veneno para la carrera que lo seguiría sin importar la geografía. 3 semanas después de los despidos, recibí una llamada telefónica inesperada de Javier. Su voz sonaba hueca, despojada de la confianza y el entusiasmo que habían caracterizado nuestras conversaciones en tiempos más felices. «Laura, necesitamos hablar», dijo sin preámbulos. «Sé lo que hiciste y entiendo por qué lo hiciste, pero necesitamos discutir nuestro futuro, sea lo que sea que eso signifique». Acepté encontrarme con él en una cafetería en Coyoacán, un territorio neutral donde podríamos conversar sin el peso de nuestra historia compartida abrumando la discusión. Cuando llegué, Javier ya estaba sentado en una mesa de esquina, luciendo más viejo y desgastado de lo que nunca lo había visto. El hombre que había prosperado en el éxito y el reconocimiento estaba aprendiendo a navegar el fracaso y el rechazo. «Destruiste nuestras carreras», dijo sin acusación, simplemente constatando un hecho. «Sofía descubrió que eras Holdings del Norte hace aproximadamente una semana. Ha estado tratando de encontrar fundamentos legales para desafiar el despido, pero tu abogada fue exhaustiva. Alejandra es muy buena en lo que hace», respondí, sentándome frente a él. «Aunque los despidos se basaron en mala conducta documentada, no en venganza personal. Los resultados son los mismos de cualquier manera», dijo Javier, mirando su taza de café. «Perdí todo. Mi trabajo, mi reputación, cualquier posibilidad de trabajar en la industria del marketing de la Ciudad de México. Sofía está hablando de mudarse a Guadalajara o Monterrey para empezar de nuevo». La mención de los planes de reubicación de Sofía no me sorprendió. Un nuevo comienzo geográfico probablemente era su única opción para reconstruir su carrera, aunque las circunstancias de su salida de Soluciones Digitales Azteca la seguirían sin importar el lugar. Las violaciones de gobernanza corporativa eran asuntos de registro público
y los reclutadores ejecutivos realizaban verificaciones de antecedentes exhaustivas. ¿Qué querías discutir sobre nuestro futuro?, pregunté. Quiero disculparme, dijo Javier, finalmente encontrando mis ojos. No porque piense que cambiará algo, sino porque mereces escucharlo. Fui egoísta y cruel, y destruí algo bueno porque me sentí halagado por la atención de alguien que pensé que era más importante que tú. La disculpa fue más honesta de lo que esperaba, aunque llegó demasiado tarde para reparar el daño que había causado. Javier estaba aprendiendo humildad a través de las consecuencias en lugar de la conciencia, lo que hacía que su remordimiento pareciera más un arrepentimiento por haber sido atrapado que un reconocimiento genuino de sus fallos. Aprecio la disculpa, dije con cuidado. Pero no cambia el problema fundamental. Elegiste traicionar nuestro matrimonio, y yo elegí proteger mis intereses comerciales. Ambas decisiones tienen consecuencias con las que tenemos que vivir. Javier asintió. Lo sé. No estoy pidiendo perdón ni reconciliación. Solo quería que supieras que entiendo lo que perdí, y no fue solo mi carrera. Hablamos durante otros 30 minutos sobre asuntos prácticos relacionados con nuestro proceso de divorcio. Valeria había preparado una documentación exhaustiva que protegía mis intereses comerciales mientras proporcionaba a Javier un apoyo financiero básico durante su periodo de transición. No era lo suficientemente vengativa como para dejarlo en la miseria, pero tampoco lo suficientemente generosa como para subsidiar su nuevo comienzo. Mientras nos preparábamos para irnos, Javier hizo una última pregunta que reveló cuán completamente había malinterpretado la dinámica de nuestra relación. ¿Siempre tuviste tanto poder?, preguntó. ¿La capacidad de destruir carreras y remodelar empresas? ¿Estaba casado con alguien que nunca conocí realmente? La pregunta me obligó a considerar cuánto de mí misma había ocultado durante nuestro matrimonio, no por engaño deliberado, sino por la falta de interés de Javier en entender mis capacidades profesionales. Había estado contento de verme como su esposa solidaria, con una bonita carrera. Nunca se molestó en investigar la extensión completa de mis actividades comerciales. Siempre he sido exactamente quien soy, respondí. Solo que nunca te molestaste en prestar atención. 6 meses después, el desempeño de Soluciones Digitales Azteca había regresado a los niveles previos a la crisis bajo el liderazgo de Ana Ramírez. La reputación de la empresa se había recuperado y las puntuaciones de satisfacción de los empleados eran más altas que en años. La cultura tóxica creada por la aventura de Sofía fue reemplazada por estándares profesionales que priorizaban el mérito sobre las relaciones personales. Sofía se había trasladado a Guadalajara, donde según informes estaba trabajando como consultora mientras intentaba reconstruir su carrera. La pérdida de 80 millones de pesos en compensación la había obligado a reducir drásticamente su estilo de vida, aunque era lo suficientemente joven como para potencialmente recuperarse financieramente con el tiempo y mejor juicio. Javier había encontrado trabajo en una pequeña firma de marketing en Querétaro, un paso significativo hacia abajo desde su posición anterior, pero suficiente para mantenerse mientras cumplía con su periodo de no competencia. Vivía en un apartamento modesto y conducía un auto usado, aprendiendo a navegar la realidad financiera de la clase media después de años de un estilo de vida de nivel ejecutivo. En cuanto a mí, descubrí una satisfacción inesperada al tomar un papel más activo en la gestión del portafolio de inversiones Pacífica. La experiencia de gestionar directamente Soluciones Digitales Azteca durante la transición había revelado capacidades que nunca había explorado completamente. Diego y yo estábamos considerando expandir nuestro enfoque práctico a otras inversiones, utilizando nuestra experiencia combinada para impulsar mejoras de desempeño en lugar de simplemente proporcionar capital. El anonimato que alguna vez había protegido mi privacidad ya no era necesario ni deseable. Había aprendido que salir de las sombras y tomar acción directa podía ser mucho más efectivo que operar detrás de escena. La persona misteriosa de la inversionista había cumplido su propósito, pero la mujer que emergió de la traición de Javier era alguien completamente más formidable. Mirando hacia atrás en toda la prueba, me di cuenta de que Javier y Sofía en realidad me habían hecho un favor, aunque ciertamente no intencionalmente. Su aventura me había obligado a enfrentar las limitaciones que había aceptado tanto en mi matrimonio como en mi carrera.
El proceso de destruir su engaño cuidadosamente construido había revelado fortalezas y capacidades que nunca había utilizado plenamente. La inversionista anónima que alguna vez estuvo contenta de permanecer oculta, se había convertido en una mujer dispuesta a salir a la luz y reclamar el poder que siempre había poseído. A veces, la mejor venganza no es solo igualar las cosas, sino descubrir quién eres realmente cuando dejas de permitir que otros definan tu valor. 6 meses después de los despidos, mientras Soluciones Digitales Azteca prosperaba bajo el liderazgo de Ana Ramírez, me encontré reflexionando sobre el camino que me había llevado a este punto. La transformación no fue solo profesional, también fue profundamente personal. Había pasado años definiéndome a través de mi papel como la esposa solidaria de Javier, ajustando mis ambiciones para complementar las suyas, manteniendo mi propio éxito en las sombras para no eclipsar el suyo. La traición de Javier, aunque devastadora, me había obligado a confrontar las formas en que había limitado mi propio potencial. Ya no estaba dispuesta a jugar ese papel. La mujer que emergió de este calvario era alguien que abrazaba su poder, no solo como inversionista, sino como una líder capaz de moldear el futuro de las empresas y las personas a su alrededor. En los meses siguientes, trabajé de cerca con Ana Ramírez para consolidar los cambios en Soluciones Digitales Azteca. Implementamos nuevas políticas de gobernanza corporativa que aseguraban transparencia y responsabilidad, y lanzamos un programa de capacitación para fomentar un ambiente de trabajo basado en el mérito y la equidad. Los empleados respondieron positivamente, y los índices de retención mejoraron significativamente. La empresa no solo recuperó su posición en el mercado, sino que también comenzó a atraer talento de primer nivel, atraído por la reputación de una cultura renovada y ética. Como accionista mayoritaria, mi papel se volvió más visible y comencé a asistir a las juntas del consejo como yo misma, Laura Morales, en lugar de la representante anónima de Holdings del Norte. La transición de operar en las sombras a liderar abiertamente fue liberadora, aunque no sin desafíos. Algunos miembros del consejo inicialmente cuestionaron mi decisión de involucrarme directamente, pero los resultados hablaron por sí mismos. El valor de las acciones de la empresa creció un 15% en el primer trimestre bajo la dirección de Ana, y los analistas comenzaron a citar a Soluciones Digitales Azteca como un caso de éxito en la recuperación de una crisis de liderazgo. Mientras tanto, las consecuencias personales para Javier y Sofía continuaron desarrollándose. Recibí actualizaciones esporádicas sobre sus vidas a través de conocidos mutuos en la comunidad empresarial de la Ciudad de México. Sofía, ahora en Guadalajara, había encontrado algo de éxito como consultora independiente, pero su reputación seguía manchada por los eventos en Soluciones Digitales Azteca. La pérdida de 80 millones de pesos en compensación la había obligado a vender no solo su loft en el centro, sino también varios activos personales para cubrir deudas acumuladas durante su tiempo como directora general. Los rumores sugerían que estaba luchando por reconstruir su red profesional, ya que muchos en la industria eran reacios a asociarse con alguien cuya salida había sido tan pública y controvertida. Javier, por su parte, se había adaptado a su nueva realidad en Querétaro. Su trabajo en la pequeña firma de marketing era estable, pero carecía del prestigio y la emoción que había impulsado su carrera anterior. Había comenzado a asistir a terapia, según me informó un amigo común, en un intento por entender cómo sus decisiones lo habían llevado a este punto. Aunque su disculpa en nuestra última reunión había sido sincera, no había indicios de que buscara reconciliación, y yo tampoco estaba interesada en ofrecerla. Nuestro matrimonio había terminado, no solo por su traición, sino porque ambos habíamos cambiado de maneras que hacían imposible volver atrás. El proceso de divorcio se finalizó 3 meses después de nuestra reunión en la cafetería de Coyoacán. Valeria Gómez se aseguró de que los términos fueran justos pero firmes, protegiendo mis activos mientras proporcionaban a Javier lo suficiente para mantenerse durante su transición. La división de nuestra casa en Las Lomas fue lo más difícil emocionalmente. Había sido el escenario de tantos recuerdos felices. Noches en el balcón, cenas con amigos, momentos de intimidad que ahora se sentían como reliquias de una vida pasada. Decidí vender la propiedad y mudarme a un moderno apartamento en Polanco, un espacio que reflejaba la nueva versión de mí misma. Independiente, enfocada y sin miedo a ocupar su lugar en el mundo.
La venta de la casa marcó un cierre simbólico, una despedida final al sueño del matrimonio perfecto, que había resultado ser una ilusión. A medida que pasaban los meses, mi trabajo con Inversiones Pacífica tomó un nuevo rumbo. Diego y yo comenzamos a explorar oportunidades para adquirir participaciones mayoritarias en otras empresas tecnológicas emergentes en México, con un enfoque en fomentar liderazgos éticos y culturas empresariales sólidas. Aprendí que mi experiencia en soluciones digitales azteca me había dado una perspectiva única sobre cómo equilibrar el crecimiento financiero con la responsabilidad social. Comencé a hablar en conferencias de la industria, compartiendo mi historia, aunque con detalles personales cuidadosamente editados, como un caso de estudio sobre la importancia de la gobernanza corporativa y la supervisión de los inversionistas. Mis presentaciones atrajeron la atención de otros líderes empresariales, y pronto me encontré siendo invitada a formar parte de consejos de administración de varias startups prometedoras. La transición de inversionista anónima a figura pública en el mundo de los negocios fue inesperada, pero la abracé con entusiasmo. Había pasado demasiado tiempo escondiéndome detrás de una fachada de anonimato. Ahora estaba lista para reclamar mi lugar como una líder por derecho propio. Un año después de los despidos, me invitaron a dar una charla en un evento de mujeres en los negocios en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México. Mientras preparaba mi discurso, reflexioné sobre el viaje que me había llevado de ser la esposa traicionada a una fuerza transformadora en la industria tecnológica mexicana. Decidí compartir una versión de mi historia que enfatizara la resiliencia y el poder de tomar el control de tu propio destino. A veces, dije al público, las peores traiciones pueden convertirse en los catalizadores más poderosos para el cambio. Cuando enfrentamos la pérdida, tenemos una opción: dejar que nos defina o usarla para redefinirnos a nosotros mismos. La audiencia respondió con un aplauso entusiasta, y varias mujeres se acercaron a mí después para compartir sus propias historias de superación. Fue un recordatorio de que mi experiencia, aunque dolorosa, no era única, y que al compartirla, podía inspirar a otras a encontrar su propia fuerza. Mientras conducía de regreso a mi apartamento esa noche, con las luces del Paseo de la Reforma brillando a mi alrededor, sentí una profunda sensación de paz. Había perdido un matrimonio, pero había ganado algo mucho más valioso: una comprensión clara de mi propio valor y potencial. Javier y Sofía habían subestimado mi poder, pero en última instancia, su traición me había liberado para convertirme en la mujer que siempre estuve destinada a ser. La inversionista anónima había desaparecido, reemplazada por Laura Morales, una líder que no temía hacerse cargo de su futuro. Para cerrar esta historia, quiero dejarles con un pensamiento final. El poder no siempre está en lo que posees, sino en cómo eliges usarlo. Cuando enfrenté la traición, podría haberme quedado en el papel de víctima, pero en cambio, elegí reclamar mi autoridad y reescribir mi historia. Si esta historia te ha tocado, te invito a reflexionar sobre tus propios momentos de desafío. ¿Qué harás cuando la vida te ponga a prueba? La respuesta podría sorprenderte y llevarte a lugares que nunca imaginaste. Suscríbete para más historias que inspiran y desafían, y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en la próxima.